Hola, buenas. Me conseguí por aquí un artículo de una página Economipedia que fue escrito ya hace muchos años, que habla de los acuerdos de 1944 en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo en territorio norteamericano, del famoso Bretton Woods, en un hotel de allí, de New Hampshire. Entonces me conseguí este artículo y de verdad lo quiero compartir porque me parece que esto es oro en polvo y quiero de verdad compartirlo con ustedes. Leo. Los acuerdos de Bretton Woods hacen referencia a las decisiones tomadas en la convención que en julio de 1944 reunió a 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial. Fíjese que ya aquí hablaban de nuevo modelo económico mundial. O sea, siempre por ahí van los tiros. Nuevo orden mundial, nuevo modelo económico mundial. Siempre van todos los caminos conducen a Roma. Y siempre, ese es el rótulo que vende. Nuevo modelo económico o nuevo orden o lo que sea. Entonces, bueno, continúo. Reunió a los 44 países con el fin de establecer un nuevo modelo económico mundial de posguerra, donde se fijarían las reglas de las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados. Tuvo lugar en el Hotel Mount de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, entre los días 1 y 22 de julio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no es de extrañar que se celebrara en suelo americano viendo el panorama que asolaba Europa. Europa estaba totalmente destrozada y en una devastación tremenda. Continúo. Encima de la mesa había dos propuestas, la estadounidense de Harry Dexter White y la británica del famoso John Maynard Keynes, el famoso economista británico Keynes. La propuesta estadounidense se impuso a la británica. La propuesta del británico Keynes se fundamentaba en, primero, establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante la creación del Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local a través de un cambio fijo. Segundo punto, crear un órgano internacional de compensación, la International Clearing Union, con capacidad de emitir la moneda internacional Bancor y cuyo objetivo sería mantener la balanza comercial equilibrada. Los países con superávit tendrían que transferir sus excedentes a los países con déficit. De esta manera se conseguiría aumentar la demanda mundial y evitar la deflación. Ideas o posturas, la de Keynes, que no saldrían adelante, teniendo en cuenta el peso de los Estados Unidos en la economía mundial y el tamaño de su reserva de oro, y que era un país con un gran superávit comercial, no iba a apoyar estas propuestas. Esto del oro, tenemos que acotar que la famosa dinastía Li, al acabar la dinastía Li en China, todo ese oro amasado y acumulado por esta dinastía fue trasladado y fue transferido a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Se hablaba que en el Fort Knox era donde se guardaba todo este oro en bruto de la dinastía Li. Y todos estos banqueros házaros, incluidos los JP Morgan, de ese linaje de los Warburg, de los Chief, de los Lloyd, los afamados Rockefeller y la guinda del postre o del pastel, la afamada familia Hazara Rothschild, que fueron entre otras cosas los creadores del Estado de Israel, fueron los que tuvieron el control de ese oro, fueron los que se encargaron de administrar ese oro de la dinastía Li. Entonces, claro, el peso que tenían los Estados Unidos en ese momento con ese respaldo de oro era una cuestión insuperable en el planeta, porque eran ellos, los chinos, esa dinastía, quien amasaba la mayor cantidad de oro del planeta. Entonces, claro, la propuesta británica no caló y no tuvo eco debido al peso económico que tenía Estados Unidos en ese momento. Continúo leyendo.
Todo lo contrario a la postura estadounidense a cargo de H.D. White, secretario adjunto del Tesoro de los Estados Unidos. Primero, dijo White, sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. Debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado asegurar la equivalencia en oro de sus monedas nacionales. De modo que se establece una paridad de las distintas monedas y el oro, siendo el dólar la moneda de referencia para el resto de divisas, desplazando a la libra esterlina, y se fija el valor de una onza de oro en $35. $35 una onza de oro en 1944. A los precios especulativos y bárbaros al día de hoy. Por un lado, los bancos centrales de los países miembros tienen el derecho de cambiar sus reservas en dólares por oro o viceversa. El precio fijado acudiendo a la Reserva Federal. Por otro lado, Estados Unidos tiene el poder de proveer liquidez mediante la emisión de dólares basados en deuda para salvaguardar el sistema. Continúo. Otro punto más de la propuesta estadounidense del señor White. La creación del Fondo Monetario Internacional. Ese día nace el Fondo Monetario Internacional en esa reunión en New Hampshire. Se continúa. El Fondo Monetario Internacional o el FMI, con el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión. ¿Ustedes lo creen? Yo no lo creo, porque de hecho nunca fue. Continúo, otro punto. Se funda el Banco Mundial, nace ese día el Banco Mundial, en 1944, en el mes de julio. En principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, sería la entidad encargada de facilitar financiación a los países europeos arrasados por la Segunda Guerra Mundial. Después se expandiría su radio de acción a todos los países en desarrollo, prestando ayuda tanto financiera como técnica. Otro punto más. Se trató la necesidad de crear otro organismo, la Organización Mundial de Comercio, pero no llegó a fundarse en la reunión de Bretton Woods. Ya sería en 1948 cuando se firma el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT, consistiendo en un acuerdo provisional de aranceles y comercio, como su propio nombre indica, por el que se regiría el comercio mundial desde después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que lo sustituyó al famoso GATT. La duración del sistema de Bretton Woods. Tras 27 años, este sistema vio su fin el 15 de agosto de 1971, día en que el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en ese momento presidente, declaró la no conversión del dólar en oro. Oído a esto. Y su devaluación. Veamos cómo se llegó a este punto. Hasta los años 60, el sistema monetario mundial funcionaba correctamente, o digamos que de la manera que se había estipulado. Estados Unidos emitía dólares basados en deuda para mantener el equilibrio de las economías, como ya hemos explicado, capacidad que le había sido otorgada en el Bretton Woods en este periodo. El mundo se inunda de dólares, las economías crecen y se establece el estado de bienestar. Por ello se conoce como la época dorada del capitalismo. Todo cambia a partir de mediados de los 60, cuando empieza a surgir la desconfianza en la fortaleza del dólar, temor que se debe a dos factores. Primero, la abundancia de dólares en el mundo, que traería consecuencias inflacionarias a nivel mundial. Segundo, la creciente inflación de la economía americana y el aumento de su déficit, del que gran parte tiene culpa la financiación de la guerra de Vietnam desde el 1955 a 1975. La preocupación se materializó y los diferentes países empezaron a cambiar sus reservas en dólares por marcos alemanes y oros de la Reserva Federal. Esta situación todavía pone más en entredicho la salud del dólar. Se da el efecto dominó. Las reservas de oro americanas descienden considerablemente, lo que supone una pérdida de liquidez en los mercados al haber cada vez menos oro para cambiar por dólares, lo que aumenta la inestabilidad del dólar y el deseo de los bancos centrales por convertir en oro sus dólares.
se desapareció el dólar inexplicablemente del planeta, mi amigo. Y el dólar fue creciendo exponencialmente. Miren toda esta jugada de todos estos agiotistas y de todos estos magos que desaparecen el dólar, desaparecen el oro, pero aparecen más billetitos sin ningún tipo de valor. Continúo. Esta situación insostenible que Estados Unidos tiene de parar de alguna forma y llevar a Nixon a tomar la decisión expuesta por Milton Friedman de impedir la conversión del dólar en oro, Milton Friedman, y devaluar la moneda. Milton Friedman, acotamos, es el fundador de la famosa escuela de Chicago, Chicago Boys, esta escuela de economistas de la Universidad de Chicago, el famoso think tank, que eran los tanques del pensamiento que se creó este judío economista Milton Friedman. Entonces había que acotar esto. Él propuso la conversión del dólar en oro y devaluar la moneda. O sea que la postura de Friedman fue que no tuviera el dólar respaldo en oro, sino que lo que hoy llamamos el SWIFT. El SWIFT, que es la emisión de papel sin respaldo en oro. Pero la postura del judío Paul Samuelson, centrada en la devaluación del dólar frente al oro, es decir, aumentar la cantidad de dólares necesarios para obtener una onza de oro y así frenar el frenético cambio de dólares por oro, que fue la que a la final se impuso y hasta el día de hoy se mantiene en los Estados Unidos. Emitir papel sin ningún respaldo en oro. El dinero fiduciario, el dinero fiat, que ya pues, hay que decirlo, que lo voy a comentar ahora, desapareció. Porque de verdad ya llegó el momento de la muerte de esa moneda fiduciaria, del dólar y del euro fiduciario. Desde el mismo momento que el señor Putin toma la decisión de entrar en Ucrania a recuperar los terrenos rusos dentro de Ucrania, sea Lugansk, sea Donbass, entre otras cosas, pueblo ruso que ha venido siendo masacrado, por lo menos desde hace 8 años el presidente Putin ha venido denunciando ante los organismos internacionales del genocidio sistemático y recurrente a manos del gobierno ucraniano. Genocidio del pueblo ruso dentro de Ucrania. Niños, ancianos, mujeres. ¿A manos de qué? De mercenarios o de un batallón nazi, los famosos Azov. Llama poderosamente la atención que el presidente actual de Ucrania, el señor Zelensky, es de origen judío. Entonces allí es donde uno empieza, vienen las cavilaciones y vienen todas estas cosas, las elucubraciones, donde tú empiezas a hacerte preguntitas, porque tú dices, ¿cómo es eso que siendo Zelensky judío se apoye que su brazo armado sea un batallón nazi? ¿De dónde viene esa connivencia de mercenarios nazis que se han convertido en los heraldos y en los guardias pretorianos del gobierno de Zelensky? Esto no suena a un absurdo o digamos a un hazme reír. El pueblo judío poniendo su protección en manos de grupos nazis. Esto es una locura. Esto es una locura, pero es la realidad. Este cómico, este bufón, este actor de cine y de teatro y de televisión ucraniano llamado Zelensky, que no es otro que el presidente de Ucrania, pues ha venido llevando a cabo todas estas barbaries. De ahí la decisión de Putin, que venía advirtiendo y poniendo en alerta a los organismos de control internacionales del genocidio de su pueblo a manos de comandos de mercenarios nazis. La comunidad internacional desoía todas estas denuncias. Nadie creía que Putin iba a tomar la decisión de
de entrar a recuperar sus terrenos y salvaguardar sus territorios. ¿Qué pasa desde ese primer momento? ¿Qué pasó? La compra y venta de rublos se paralizó. La comunidad internacional, Europa, Estados Unidos, le impusieron unas sanciones en lo económico, financiero, comercial y de todo tipo a Rusia. Las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, todas estas cosas dejaron de operar dentro del territorio ruso. La confiscación y el robo de más de 300.000 millones de dólares de reservas internacionales de Rusia, desaparecidas y confiscadas por Putin haber tomado la decisión de rescatar a sus ciudadanos dentro de Ucrania, de salvaguardarlos. ¿Qué ha traído? ¿Cuál es ahora el boomerang de todo este asunto? De todas estas absurdidades de Occidente contra Rusia. ¿Qué ha pasado? Para nadie es un secreto que el gas y gran parte de la energía y del petróleo que consume Europa y muchos países del mundo, de Asia y de muchos lugares del mundo, ¿de dónde salen? De Rusia. ¿Qué ha dicho Putin como respuesta? De ahora en adelante, toda compra y venta de gas, de petróleo, de materias primas, ya no va a ser en dólar ni en euro fiduciario, sino en rublos. Claro, los países ahora dicen, pero ¿cómo te vamos a pagar en rublos si esa es una moneda de curso ruso? Nosotros no tenemos rublos. Pues Putin le dice, muy sencillo, me pagas en oro. Y ahí es donde la cuestión prende las alarmas. ¿Por qué? Porque Europa, Estados Unidos está en default, está en una quiebra. El déficit comercial de los Estados Unidos es una cosa bárbara. Más de 700.000 millones de dólares antes de la llegada del presidente Trump. Europa está en una quiebra total. No hay oro. ¿Cómo van a comprar? Alemania ha pegado el grito en el cielo porque ya todos sabemos que Alemania compra el gas a Rusia y lo revende al resto de Europa. Para que se hagan una idea, Rusia le vende a Alemania a 400 euros, para no entrar en cifras muy concretas. Esta botella con el contentivo de gas, Rusia se la vende a Alemania en 400 euros. ¿Sabes en cuánto revende Alemania esta misma botella? En 1.000 euros. O sea, una plusvalía de 600 por encima del precio original. Una barbaridad. Entonces, claro, Austria, muchos países, por eso es que vienen hablando de apagones y apagones y apagones y apagones, porque claro, ellos ya sabían que Putin iba a tomar esta decisión y se congelan si no hay gas, mi amigo. Entonces ya empiezan empresas en Alemania a decir que van a ir al cierre. ¿Por qué? Porque sus maquinarias se mueven en base al gas. Entonces la decisión, ¿quién está perdiendo en este asunto? Putin no está invadiendo Europa. De hecho, Ucrania no es miembro de la OTAN. No es miembro OTAN. Es un territorio ruso. Entonces, claro, toda la OTAN, Europa, Estados Unidos, llevando a cabo decisiones arbitrarias en contra del gobierno del señor Putin. Entonces, claro, ¿cómo compran ahora si no hay oro? En este momento Putin, un gramo de oro en Rusia cuesta 5.000 rublos. En este momento. Por eso es que debido a la decisión de Putin, las medidas del patógeno que nos ha tenido paralizado ya 2 años, ahora en marzo se cumple, ya los países empiezan a desmontar las restricciones. Argentina acaba de decir que elimina todas las restricciones, incluso la mascarilla en interiores. ¿Pero por qué? Porque todo este plan se manejó con moneda fiduciaria, fiat, tanto el euro como el dólar. Enviaban dinero a Europa, a América, a todos los países que estuvieron de acuerdo en todo este tema del patógeno. Financiaban a los gremios, financiaron la política, la religión, la parte científica,
el gremio médico. ¿De dónde salía ese dinero? De dinero fiduciario, de papel sin ningún tipo de valor. Así estuvieron 2 años insuflando el patógeno este, que se les ocurrió a los 3 animalitos estos sentados en un mercado popular, en un país de Asia, porque no podemos decir nombre porque censuran, y se montaron la brillante idea de generar un patógeno. Cada uno en su momento pidiendo en su convite el famoso caldo contaminado. Ellos estaban consumiendo caldo de perro, el otro caldo de gato, el otro comía rana y cosas así. Y ahí se les escapó. En esa tertulia que ellos tenían en una mesa, en ese mercado, estos 3 animalitos, pues se escapa esto al mundo y generó todo esto. Bueno, toda esta narrativa fue subvencionada con dinero fiat, dólar y euro, fiduciario. Putin le ha dado en la madre, desde el mismo momento que tomó la decisión de entrar en Ucrania, la narrativa a nivel global de los grandes medios de propaganda con respecto al patógeno cambió. Ustedes notarán que ya no están con el tiqui, 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 todo el día en los medios de comunicación hablando del patógeno. Ahora se habla del bárbaro Putin, de lo más perverso que puede haber sobre el planeta, según la narrativa oficial. O sea que Hitler, Stalin y toda esta gente, pues, quedan de chancleta al lado de Putin. Pero claro, es que Putin les está dando en la madre y se les mete en Ucrania. Resulta que en Estados Unidos venía financiando, había instalado laboratorios para la creación de patógenos y de armas bacteriológicas dentro del territorio ucraniano. Y en el nuevo ordenador, en el ordenador portátil de Hunter Biden, que ahora ya los medios de comunicación de los Estados Unidos, como la Fox, CNN, ya están empezando a filtrar lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y nos llamaban de locos, de irresponsables, de conspiranoicos. Llevamos 2 años diciendo esto y el tiempo nos ha venido dando la razón. Nosotros veníamos hablando de todo esto, del nuevo que se iba a pasar del sistema financiero fiat al sistema cuántico, a las monedas respaldadas en oro. Ahora todos los países pues van a poder negociar en igualdad de condiciones y las monedas de los países van a recuperar su valor. Imagínense ustedes, tú imagínate que Putin se le ocurra la idea de ponerse a venderle oro a sus ciudadanos en este momento. ¿Qué pasaría? El colapso ipso facto del dólar y del euro. Como Putin se ponga a venderle oro a sus ciudadanos. El príncipe heredero de la dinastía Salman de los Emiratos Árabes Unidos acaba de firmar un contrato con Rusia para comprar materia prima en oro. La India acaba de decirlo, acaba de firmar un contrato de comprar en oro. Brasil lo mismo. Sudáfrica, la China. El BRIC, este movimiento, ya ustedes saben, Sudáfrica, Rusia, China, India, Brasil y otros más que se van a sumar, pues ya llegaron a un acuerdo de hacer todas las transacciones comerciales con Rusia en oro. Mi amigo, adiós dinero fiat, adiós dinero de mentira, de papel. Entonces, claro, esto va a traer que los países están en default, no tienen oro, ya no hay dinero para estar subvencionando narrativas absurdas. Entonces Putin va a traer a la rusa un nuevo Bretton Woods, que fue este que se firmó en 1944 después de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces Putin, pues, Vladimirovich, ha dado un verdadero, lo que llamaría un checkmate, un jaque mate, siendo él un muy brillante ajedrecista. A toda esta banca házara, que ya ustedes saben quiénes las componen. Los JP Morgan, los Warburg, los Chief, los Loeb, los Rockefeller, y la guinda del pastel, la familia Rothschild, que son los que han mantenido en ascuas la economía global por décadas y décadas y décadas en base a la estafa, en base a los taxes, al impuesto, a los IVA, como se llame todo esto, a la usura, al robo a mano armada, al saqueo. Entonces, claro, Putin, que ha traído una bocanada de aire fresco y distinto, mi amigo, nace con esta acción de Putin un nuevo sistema monetario mundial. Entonces, claro, todas las monedas ahora tienen que reconvertirlas. Y como quien dice, es un reset, arrancar de cero. Entonces, todas esas deudas, tienen que coger, porque todas esas deudas que la gente acarrió, ha venido acarreando a través de los años, en distintos, por muchas índoles. Deuda es deuda. Como se llame, es deuda. Todo eso va a tener que ser perdonado. Entonces viene ¿qué? El jubileo de la deuda, que es lo que he venido hablando. En estos días hubo un movimiento solar, dicen los astrofísicos, astrónomos y todos estos expertos en estos temas, que han habido unas explosiones allí que lo que ha hecho es desprender partículas de rayos UV. Y eso está ayudando a despertar muchas conciencias en el mundo. ¿Por qué? Porque eso impacta en la energía de nuestros cuerpos. Somos celdas. Y eso incide en el ánimo, en el cambio del ánimo. Estamos experimentando mucha gente dolencias y aflicciones y afecciones corporales, náuseas, vómitos, fiebres, dolores en las articulaciones. Pero es por eso, porque estamos pasando de una dimensión, estamos pasando de la 3D, tenemos que ascender a la 5G, a la 5D, perdón. La 5G es otra cosa, 5G, eso es nefasto para la salud, es todo lo contrario. Entonces todo esto está incidiendo, no es casual que se estén dando todos estos movimientos a nivel mundial. La disolución de la Commonwealth, a sabiendas de que no lo han hecho oficial, pero la muerte de la reina de Isabel es un hecho. Isabel muerta ya lleva mucho tiempo. Entonces es lo que llaman la caída del puente de Londres, la muerte de la reina. Al morir la reina, los ingleses usan esa frase, que es una clave, la caída del puente de Londres. Pues ya eso es un hecho. Por eso es que todo esto está sucediendo, lo de Putin, la caída de las medidas argentinas, vuelvo y lo digo, se cayeron las medidas restrictivas en Argentina. Ya España acaba de anunciar que antes de la Semana Santa se acaba la mascarilla en interiores. No hay dinero para seguir manteniendo esto, mi amigo. Ahora es con oro. ¿Y dónde está el oro? ¿Quién tiene el oro? Pues los rusos, los chinos, el Vaticano, pero ese dinero que estaba en los sótanos del Vaticano desde el 2018 fue decomisado. Por eso es que el Papa Francisco dijo en estos días, habló algo que él nunca suele hablar del tema económico del Vaticano y lo dijo, que había un grave problema económico en el Vaticano. Claro, por no decir que todo ese oro que había en esos túneles que conectan desde Roma, desde el Vaticano hasta Jerusalén, en túneles, amigo, oro. Todo el oro que han esquilmado, todo el oro que se han robado en todo este tiempo a la humanidad, escondido allí en los sótanos del Vaticano. Entonces nada, no me quiero extender más porque
ha sido de verdad un poquito más extenso el comentario y la verdad es que no siendo más, pues me despido de ustedes y si les gustó me le dan un like y denle a la campanita, toquen la campanita para que se enteren cada vez que haga saque yo una información de esta y que no vaya a tener ningún tipo de censura con los honorables señores de YouTube que suelen hacerlo. Entonces nada, la verdad que si les gustó, pues regálenme un like y de lo contrario, pues igual, seguimos adelante. Muchas bendiciones a todos, de verdad. Hasta la vista.